Trastorno de déficit de atención, familia. Es un trastorno que evidentemente existe. Sin embargo, actualmente se está confundiendo en las aulas y en casa como un verdadero trastorno. Nuestros hijos, tu hijo, tu hija, se están acostumbrando al déficit de atención. Ellos lo asimilan porque escuchan a mamita, papito, tía, abuela, profesor, profesoras hablar de este trastorno. Y al niño le está funcionando tener un déficit de atención, tanto en el aula como en casa. A ver, les explico por qué digo que les está funcionando. Recordemos que decimos que los niños de cierta manera son un poco manipuladores, no lo hacen de manera calculada, lo hacen porque están desarrollando su personalidad. Esto significa que el niño, nosotros cuando niños, todos nosotros, en este caso estamos hablando de los niños tienen un lóbulo frontal en el cerebro. ¿Sí? Ese lóbulo frontal es el que le permite a nuestros hijos, a tu hijo, a tu hija, realizar las actividades con precisión. Planeación, organización, anticipación, regulación de emociones. Es decir, todas esas actividades, tanto en casa como en aula, que inicien, tengan que permanecer y deban de terminar. Por otro lado, debajo de ese lóbulo frontal tenemos el cerebro primitivo. El cerebro primitivo, como bien lo dice esa frase, necesita una recompensa rápida, una recompensa de inmediato. Y ahí es cuando entran en juego el cortisol y la dopamina. El cerebro primitivo necesita dopamina, placer instantáneo. Sin embargo, es la función del lóbulo frontal decirle a ese cerebro primitivo: hey, espera, paciencia, para que el lóbulo frontal pueda decir: debo esperar. Ese lóbulo frontal debe de ser entrenado, debe de ser capacitado. Y ahí es cuando entramos en juego los adultos y los docentes en cuanto al aula de clases. Ese cerebro primitivo, ese lóbulo frontal, debe de capacitar y de entrenar a ese cerebro primitivo. Es como su mascota, ¿sí? Está el lóbulo frontal y la mascotica del lóbulo frontal. Esa mascotica es el cerebro primitivo. Para evitar esos impulsos de la búsqueda de la recompensa inmediata. ¿Qué pasa en el salón de clases? ¿O qué pasa actualmente? Actualmente los niños se entretienen, mayormente nosotros buscamos entretenerlos con una pantalla. La pantalla tiene los tres elementos principales de atención en el ser humano: luz, movimiento y sonido. Son los tres elementos que captan la atención del ser humano en cualquiera de las etapas de su desarrollo. Como el niño está acostumbrado a una pantalla, cuando lo tenemos en casa haciendo cualquier otro tipo de actividades o cuando está en el salón de clases haciendo actividades escolares y las termina, se hace muy difícil que el niño se mantenga en un mismo lugar. Significa que el lóbulo frontal no ha entrenado a ese cerebro primitivo y decirle: bueno, vamos a esperar a ver qué otra actividad continúa. Como el niño y como nosotros adultos no hemos orientado, no hemos guiado y no hemos tampoco entrenado el lóbulo frontal de nuestros hijos, el niño cuando está en el salón de clases se levanta, interrumpe, quiere hacer otras actividades, molesta en el salón de clases. No es porque tenga un trastorno de déficit de atención, que no digo que no, algunos, que niños no lo tengan, pero que actualmente estamos confundiendo. Cuando el niño interrumpe, cuando el niño se levanta, cuando el niño quizás interrumpe clases e interrumpe también el desarrollo del niño o la niña compañerito que tenga a su lado, no lo hace con intención. El niño busca cosas que hacer. ¿Por qué está buscando cosas que hacer? Porque el niño necesita y está buscando esa dopamina que le hace falta, que le genere placer para volver a quedar en su estado de quietud, para volver a concentrarse en otra actividad.
Entonces, no es que el niño tenga un déficit de atención, es que sencillamente está buscando el placer que necesita para poder concentrarse nuevamente. Y de hecho, en los colegios, en las escuelas, están pidiéndole a los niños sopa de letras, cuadernos para colorear, cuentos. ¿Por qué? Porque hay niños que terminan actividades mucho antes que los demás. No significa que sean más inteligentes y más avanzados. Así es el desarrollo del cerebro del ser humano. ¿Por qué se los están pidiendo? Porque hay niños que terminan antes y como necesitan otra actividad en que concentrarse para que no molesten al resto de sus compañeros, los entretienen. Bueno, vamos a leer, vamos a desarrollar sopa de letras o sencillamente vamos a colorear, pero los entretenemos. No son niños con trastorno de déficit de atención. Son niños que debemos orientar y guiar y enseñarles cómo entrenar y cómo controlar el lóbulo frontal, ese cerebro primitivo a través de su lóbulo frontal. Es decir, enseñarle al niño que la vida, su entorno, no es una pantalla, que sencillamente mueve, pasa y tiene, o sea, información, tiene movimiento, tiene luz, tiene sonido constantemente. No, la sociedad no es así. Y eso debemos enseñárselo a nuestros niños y es nuestra responsabilidad. Así que no acostumbremos a los niños a que tengan el trastorno de déficit de atención. No dejemos que el niño se nos acostumbre a esa definición, porque de esa manera también nos va a crear más adelante otras consecuencias, porque le estamos creando un techo mental a nuestro hijo que lo va a ir limitando. Hay que tener mucho cuidado con eso, así que vamos a entrenar ese cerebro primitivo, vamos a entrenar ese lóbulo frontal, vamos a enseñarle a nuestros hijos a que hay momentos en casa también que hay que esperar y que debemos de tener paciencia, que no todo es una recompensa instantánea.